Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Buenas tardes, bienvenidos al episodio 6 de Neurofisio Club, la sala semanal del Club Neurofisioterapia en Clubhouse. Hoy, como otro miércoles, hoy ya es 26 de mayo, este episodio 6 llevamos ya como un mes y medio de capítulos, ¿no? De reuniones. El tiempo pasa volando. Aquí en España son las 8 de la tarde. Y pretendemos que esta tarde sea el desarrollo y un poco la conclusión del miniciclo que hemos hecho sobre equilibrio las últimas 3 semanas, las últimas 3 sesiones, siguiendo los artículos de ORAC de 2011 y de DAI, del que todavía no hemos hablado, de 2020, como un poco hilo conductor. En primer lugar, quiero daros las gracias por estar aquí. Es la primera sesión en la cual tenemos ya usuarios de Android. Es verdad que la comunidad del Club Neurofisioterapia ha crecido bastante desde que los usuarios de Android pueden entrar. Hemos prácticamente duplicado el número de participantes en el Club Neurofisioterapia y vuelvo a repetir que el club está abierto a que podáis organizar todas las actividades que queráis. Es cierto que los miércoles a las 8 tenemos el Neurofisio Club, que es como nuestra sala recurrente, por así decirlo, nuestra referencia, pero por supuesto que os invito a todas las participantes, a todos los seguidores, a que planteéis salas para moderar y para participar de cualquier tema que tenga que ver con la neurociencia del movimiento. Como sabéis, este club es un club transdisciplinar, por lo tanto aceptamos a profesionales de cualquier área que estén interesados en esta neurociencia del movimiento, y tenemos muy poquitas reglas. Una de ellas es que están prohibidas la difusión de métodos cerrados de tratamiento, la publicidad de cualquier tipo de formación o de actividad que no sea sin ánimo de lucro, y que evidentemente, como esto es transdisciplinar, pues todo el mundo tiene voz siempre que se sigan, pues bueno, la guía un poco de ética y de educación básica, nada más. Por lo demás, pues también quiero agradeceros a la gente que nos escucha en el podcast, pues porque hoy hemos tenido una noticia buenísima. Estamos muy bien posicionados dentro de los podcasts en España. Prácticamente estamos entre los primeros 30 podcasts más escuchados con el tag Science, y en Ciencias de la Vida, por ejemplo, estamos los primeros. Así que es maravilloso que esto, que empezó como un poco un experimento y que es tan cutre, como siempre digo, y tan hecho así con tan pocos medios y por gente que es muy novata, pues esté teniendo tan buena aceptación. Esta semana ya hemos superado las 1000 reproducciones en plataformas de podcasting. Así que, como hemos visto que gusta y que a la gente le está interesando escucharnos, pues seguiremos colgando las grabaciones de las sesiones de Neurofisio Club, que irán saliendo pues poco a poco en las plataformas de podcasting. Así que solo puedo agradeceros el apoyo, los mensajes tan bonitos que estamos recibiendo por redes sociales, y la verdad que nos hace mucha ilusión que la gente nos diga, pues voy conduciendo y os voy escuchando, o cuando estoy en el trabajo os pongo, o en fin, la verdad que es muy curioso, que es un campo que nunca habíamos trabajado, este del audio, y que creo que estamos formando una comunidad muy bonita, y estoy muy agradecido de verdad de poder compartir con vosotras estas tardecillas tan entretenidas. En fin, no quiero tampoco dedicarme mucho tiempo al autohalago y a darnos aquí coba, así que vamos a pasar directamente a lo que nos interesa, que es la ciencia, la neurociencia del movimiento, y seguimos con este tema de equilibrio tan chulo. En primer lugar, creo que vamos a hacer una especie de esquemita, si os parece, en el que Yolanda, Cedric, Manuel y cualquiera de las personas que estáis abajo, pues podéis pedir la palabra en cualquier momento y iremos moderando. Para las intervenciones, como sabéis que luego nos enrollamos mucho y damos muchas vueltas, vamos a seguir un orden, si os parece, también respetando un poquito el artículo de ORAC, de nuevo, que nos sirva como hilo conductor. Pues vamos a hacer primero un repaso sobre la neuroanatomía básica del equilibrio, podríamos decir que sería como el control neural de la postura.
nos iremos a la médula espinal, subiremos un poquito a troncoencéfalo, ahí nos vamos a detener un poco en vestibular, que yo creo que se merece una paradita específica, aunque sabéis que en troncoencéfalo hay muchas cosas, pero creo que vestibular lo vale. Luego pasaremos a ganglios basales y a cerebelo para regocijo de Yolanda, que se estará frotando las manos, ahí ya seguro. Y luego pues intentaremos dar unas pinceladillas sobre el papel del córtex cerebral en las reacciones de equilibrio también, que creo que puede ser muy interesante. Así que, si me permitís, voy a hacer un pequeño repaso de los 2 capítulos anteriores, pero va a durar menos de un minuto, lo prometo, por situarnos, sobre todo porque hay gente que a lo mejor no ha podido escuchar los podcasts anteriores o que es la primera vez que participa. Veo mucha gente con el simbolito de fiesta, ¿no? Ahí al lado de la foto, que eso señala de que hay gente nueva en Clubhouse, ¿no? Bien, lo que estamos haciendo, revisando el ORAC de 2011, es un capítulo de un libro muy interesante que yo considero, pues, un libro de referencia en el análisis del equilibrio y que creo que todo estudiante y profesional de la neurofisioterapia debería echarle un vistazo. Lo dejaremos en la bibliografía en el podcast, en la descripción, ¿vale? Para no entretenernos en eso. Es un artículo que se centra principalmente en hacer una diferenciación que es muy importante y muy como, por así decirlo, la que guía todo el trabajo, que es la diferenciación entre la orientación postural, que sería lo que siempre hemos entendido nosotros como alineación, como setting, ¿vale? Y luego el equilibrio, o equilibrio postural, que se refiere más a la coordinación, ¿vale? Ya referida a estrategias de control de los grados de libertad que necesitamos para estabilizar el centro de masas del cuerpo, tanto con el movimiento voluntario, como con la pérdida de estabilidad que sea inesperada, ¿no? Entonces, ellos hacen esa diferenciación que es muy importante y que yo creo que es la que va guiando todo el artículo. En el caso de la orientación postural, lo que hasta ahora podríamos decir que es alineamiento o alineación, mejor dicho, que me sale del inglés, hago ahí un English-Spanglish. En el caso de la alineación, pues no es que sea pasiva ni mucho menos, pero sí incluye tanto la parte activa de control neural, de la que ahora hablaremos, por ejemplo, cuando tratemos la médula espinal, pero también mete otras componentes de control que son mucho más estructurales y entre las que incluiríamos, por ejemplo, la rigidez de las articulaciones, la propia viscoelasticidad muscular y luego, pues, variables de control que están centradas principalmente en tronco y cabeza, ¿vale? Según la interpretación que hace de la alineación de tronco y cabeza, que ahora veremos también con vestibular. Y el equilibrio, pues ya os digo, sería sobre todo ese control de los grados de libertad. Ya sabéis que los grados de libertad en dinámica de sistemas y en la teoría sistémica de control motor en global serían como la cantidad de opciones que el sistema nervioso o cualquier sistema en general tiene para enfrentarse a un determinado problema. Entonces, al final, el problema clásico de los grados de libertad se refiere a eso. Si yo cojo un cuerpo y sufro un desequilibrio, pues tiene tantas opciones distintas de responder a ese desequilibrio que lo interesante sería como analizar los factores que hacen que esa respuesta sea tan rápida, tan eficaz y como tan bien graduada y tan exitosa. Entonces, claro, llama mucho la atención eso, el decir, madre mía, con la cantidad de músculos, articulaciones y combinaciones de cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo para responder a algo, cómo el sistema nervioso elige la combinación que es más eficaz de una forma tan rápida, de una forma tan eficiente. Pues bien, dicho esto, en los capítulos anteriores estuvimos hablando un poquillo de parámetros biomecánicos como el centro de masa, los centros de presiones, las características básicas dentro de la dinámica del sistema de cómo las reacciones de equilibrio y de postura no eran solamente algo como dependiente de reflejos. Estuvimos abandonando y estuvimos criticando un poco la postura reflexógena o basada en reflejos del estudio postural y del equilibrio, y estuvimos viendo cómo era importantísimo meter variables de contexto, variables de entorno y variables de tarea dentro del estudio del equilibrio. Y entonces el equilibrio se transformaba en algo sistémico que incluía al individuo con sus componentes motoras, sensitivas, incluso cognitivas, emocionales, de aprendizaje, etcétera, dentro de un contexto determinado que determinaba, nunca mejor dicho, esas reacciones posturales y de equilibrio y, por supuesto, direccionado, enfrentado a una tarea que también era muy importante analizar a la hora de entender esas reacciones del sistema nervioso. Bien, pues yo creo que con este pequeño resumen de los 2 capítulos anteriores voy a pasar a saludar ya a la gente que tengo por aquí,
a Yolanda, por supuesto, mi compañera Pimpinela en el estudio del equilibrio. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Aquí dándole un repasillo al artículo y organizando ideas. Y muy bien, yo creo que vamos a sacar cosillas chulas de lo que nos queda por hablar. Muy bien, Cedri, ¿estás por ahí también? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva el artículo? Bien, igual. Bueno, leyéndolo también, repasándolo y veremos si puedo aportar algo a vuestro dueto. Hombre, por supuesto, yo creo que esto sea un trío, ¿eh? Mira que yo en Yolanda no estoy muy interesado, pero a mí siempre, cuanta más gente, mejor. Se aceptan coros. Se aceptan coros, ¿verdad? Bueno, Manuel y Mode, no sé si estáis trabajando, estáis por aquí disponibles. Estamos. Bueno, yo por lo menos estoy. Hoy me he podido escapar un poquillo antes, así que hoy vamos a estar al 100%. Pues igual, repasando un poquillo el artículo, a ver si podemos aportar algo interesante. Muy bien, y Mode me imagino que estará en modo oyente, pero bueno. Y voy a saludar también a Ana, que no sé si estará disponible, pero como está arriba, yo la he hecho ahí nuestra ponente internacional desde Polonia almeriense, pues está ahí también por si quiere intervenir. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo preparada para traducir cualquier cosa, así que... Pues mira, puede ser muy buena idea ir haciendo traducción simultánea al polaco para Mónica. Ya me estás diciendo, no me entero de nada. La pobre. Si es que tenemos ya que hacernos internacionales, Ana. Ya tenemos que hablar en inglés. Esto va a ser ya Neurofisio Club Balance 3. Ya mismo. Bueno, pues buenas tardes a todas y vamos a empezar con el análisis del artículo. Si queréis, lo primero que podemos hacer es, yo creo que tendremos que seguir un orden un poco ascendente, aunque ya sabéis que a mí no me gusta mucho el jerarquismo, y empezar por la médula espinal, ¿no? La tradición en el estudio del equilibrio siempre ha enfatizado mucho la importancia de los reflejos medulares en el control postural y en lo que conocemos luego como reacciones de equilibrio. Si leéis el artículo, hay un compendio muy amplio de referencias que van desde los años 40 del siglo pasado hasta prácticamente los 80, 90, en el que principalmente nos vamos a encontrar con referencias a gatos descerebrados, descorticados y a los que los pobreticos le hacían un montón de salvajadas y les cortaban transversalmente la médula por distintos sitios y el troncoencéfalo, y entonces iban analizando qué pasaba con esos gatos y qué podíamos encontrar. Ya estuvimos hablando en el episodio anterior que el modelo del gato descerebrado no nos gustaba mucho como modelo de equilibrio, porque realmente lo que observábamos en este gato era un empuje brutal de las cuatro patas que se quedaban tiesas, el gato se queda con las patas tiesas, y entonces claro, era como un modelo postural muy estático realmente, que a lo mejor como alineación, estoy con el alineamiento, madre mía, estoy alienado con el alienamiento, a lo mejor como modelo postural nos podía servir, porque al final un gato como de escayola, ¿no? Que tú lo dejas ahí quieto y se queda, pero realmente no explica ese modelo de descerebración pues la riqueza de las reacciones que vemos en las posturas, tanto en modelos animales como en seres humanos. Entonces, si os parece, yo creo que lo más importante sería hacer un pequeño esquema ahí. Empezamos y yo introduzco para el debate cómo desde la mención que hace de unos trabajos que incluso el propio Pratt ya a mediados de los 90 publicó, que a mí esto me parece, siempre lo digo, muy sorprendente, cómo hay artículos de hace muchos años que cuentan cosas muy interesantes y que a España o no han llegado, o yo cuando estudié la carrera no me lo explicaron, o yo no me enteré. Pero el caso es que, fijaros, que yo releyendo estos artículos de Pratt, ya este hombre habla de cómo la evidencia sugería, en aquel momento ya, que los circuitos espinales, es decir, los circuitos de la médula espinal, por sí solos, no son capaces de producir las respuestas de equilibrio tan organizadas que son características de los modelos animales y de las personas. Entonces, ¿por qué quiero empezar por aquí? Porque todavía hoy en día hay muchos métodos de trabajo de equilibrio que defienden que se puede mejorar el equilibrio de nuestros pacientes con lesiones neurológicas a distintos niveles trabajando solo desde los reflejos. Y entonces esto, que sobre todo en infantil se ve mucho, y no sé si Manuel o alguno de los que nos están escuchando querrán aportar algo, pues yo creo que es muy chulo y a la vez da mucho miedo como ya a mediados de los 90 se estaba diciendo, oye, que sí, que los reflejos espinales son importantes, pero que no
todas las reacciones de equilibrio ni de postura, ni siquiera las más simples, se pueden explicar solamente con la circuitería medular. Por tanto, si os parece, abro este primer tema. Yolanda, ¿qué te parece? ¿Qué conclusiones o qué te gustaría aportar de lo que has leído sobre este tema? ¿Sí estás por ahí? Pues a mí, sí, estoy. A mí lo primero que me resulta muy curioso, como tú dices, porque venimos formados en eso, venimos formados en precisamente lo que ya dice la evidencia antes de que estudiásemos, bastantes años antes de que estudiásemos, que no es así. Entonces me llama mucho la atención cómo podemos estar tan desactualizados en general. Y bueno, yo la primera, porque estos artículos es verdad que no los conocía, aunque sí que, como ya sabéis todo el mundo, que soy muy amiga de ganglios basales, cerebelo y demás, pues yo ya tenía claro que la médula por sí sola no hacía esas reacciones. Pero sí que es verdad que te encuentras, ¿no?, con formaciones que a día de hoy siguen hablando de algo que lleva 30 años desechado. Entonces, pues lo primero que me genera es como mucha inquietud de cara al trabajo con los pacientes. Y luego, bueno, creo que quizás lo más interesante, como hablas de la médula en cuanto a lo que puede aportar al control postural y a las reacciones de equilibrio, pues cómo se puede gestionar las informaciones sensitivas que manejan más la médula, como son, por ejemplo, los estiramientos musculares y el miotático de estiramiento, del que hablan los autores un poco antes en el artículo, y cómo también habíamos pensado clásicamente, ¿no?, que el propio estiramiento del músculo hacía, por mediación de este reflejo miotático, que pudiésemos mantener la postura, pero me resulta también maravilloso y súper sistémico que no, que depende de la postura y depende de lo que estés haciendo. Pues, por ejemplo, si recibimos un desequilibrio en rotación que estira al tríceps sural, precisamente el que nos vuelve hacia atrás y el que nos vuelve a colocar una postura en la que estemos más estables, no es el tríceps sural, que sería el que estamos pensando por el propio estiramiento, sino que es el tibial anterior, que es el antagonista, el que tira. Entonces yo creo que quizá lo que sí nos podemos sacar en positivo del artículo en cuanto a lo que puede hacer la médula por el equilibrio, aparte evidentemente de que es la que conduce la información hacia los efectores, y eso no se nos puede olvidar, y la información de entrada somatosensorial, pues creo que podríamos sacarle esa parte también interesante de que es capaz el sistema de reaccionar al miotático de estiramiento, favoreciendo en este caso que el miotático a veces sea y otras no el que nos devuelve al equilibrio. No sé eso qué te ha parecido a ti, pero a mí me ha gustado un montón. La verdad es que a mí me ha parecido también muy interesante, porque al final he visto mucho de dinámica de sistemas en laboratorio, ¿no? Como en experimentos muy especializados, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, cuando cogían a los gatos y le hacían lesiones torácicas y se daban cuenta de que sí, de que el gato al final ponía las patas tiesas cuando tú le metías un meneo, cuando lo ponías en una superficie que oscilaba o cuando meneaba al gato de alguna manera, el gato ponía las patas tiesas. Pero se han dado cuenta que aunque el gato ponía las patas tiesas, ninguno era capaz de mantener la estabilidad lateral en ningún momento. Es decir, no había ningún tipo de reacción de estabilización lateral. Y fijaros que la estabilización lateral es uno de los cores, por así decirlo, es uno de los centros más importantes de estabilización, tanto en el cuadrúpedo, pero sobre todo en el bípedo, ¿no? Pero también en el cuadrúpedo. Entonces, fijaros que a mí me ha llamado mucho la atención como el propio Pratt ya, no sé si es un hombre o una mujer, porque es verdad que solo he visto la inicial, me disculpe si es una mujer, pero como Pratt ya a mediados de los 90 decía, fijaros, a lo mejor es que estas reacciones de los gatos poniendo las patas tiesas están más mediadas por la rigidez de los músculos y los ligamentos, es decir, es como que el sistema nervioso utiliza una reacción mucho más básica que disminuye mucho los grados de libertad basándose en poner rígida la estructura desde sus características estructurales, es decir, porque hay hueso y hay músculo, y poner rígidas las estructuras que están más alineadas a la gravedad, porque eso es como energéticamente menos costoso si hacemos la ratio entre la dificultad del manejo de los grados de libertad y el resultado. Entonces, al final es como son reacciones anticipatorias que se están poniendo en juego de forma tónica, pero ahí la rigidez de las estructuras
y la alineación con la gravedad juegan un papel muy importante, y entonces mete ya la gravedad, el peso y la posición del bicho en el espacio para explicar las reacciones posturales y por qué son esos músculos en concreto los que se ponen más rígidos. Y a mí eso me ha parecido súper chulo, ¿no? Entonces, cuando habla de estas reacciones primitivas de equilibrio, quita el sistema nervioso casi de medio. Dice, mira, es que eso prácticamente lo hace el peso de la propia pata, que está en contacto y alineado con el peso del bicho. Entonces, ahí no hay que meter mucho sistema nervioso ni hay que meter mucha médula. Es una respuesta muy, muy básica. Y a mí eso me ha gustado mucho. Tratándose, volvemos a lo mismo, de un artículo de los años 90. No sé si Manuel quería hablar, que he visto que se quitaba el micro. Manuel, ¿tiene algo que decir? ¿O ha sido un amago? Un poquillo, tenía algo que decir. Era un poquillo para comentar un poquillo lo que habías comentado de todo el tema de terapia reflexógena, y veo un poquillo cómo muchas veces desde infantil se trabaja mucho con ese tipo de terapia y cómo se utiliza pues esos modelos animales que obviamente no justifican la complejidad un poco de todo lo que es el repertorio del equilibrio. Yo creo que al final, obviamente, como estáis comentando, y la verdad que lo estáis haciendo estupendamente como siempre, el equilibrio obviamente juega un papel importante, todos esos circuitos propiomedulares dentro de la médula, incluso del troncoencéfalo, juegan un papel importante todos esos reflejos y todos esos circuitos. Pero como muy bien ha apuntado Yolanda, todas esas reacciones de equilibrio pues hay que ponerlas en un contexto y hay que adaptarlas a un contexto, y cómo el sistema nervioso es capaz de utilizar diferentes respuestas ante contextos diferentes. Entonces yo creo que ahí la médula por sí sola, que muchas veces en infantil sobre todo se está justificando como la generadora del equilibrio, o que por sí sola puede generar esas reacciones de equilibrio. Obviamente solo tenemos que ver los grandes déficits de equilibrio que hay cuando hay un problema en la aferencia, pues ya vemos los grandes problemas de equilibrio que hay, pues con un problema propioceptivo, con un problema vestibular. Lo vemos en clínica claramente, así como cuando no hay esa posibilidad de adaptarla, que lo dan, por así decirlo, esos centros más corticales, esos centros superiores, ese cerebelo, los ganglios basales, que permiten adaptar esas reacciones de equilibrio. Entonces, obviamente, la médula juega un papel muy importante, pero no todo en médula, y mucho menos basándonos en estudios tan básicos y tan simplistas y estructuralistas, por así decirlo, de intentar poner una función dentro de una estructura. Sobre todo, bueno, yo aprovecho, ya que ha dicho Manuel lo de los modelos animales, para hablar de los patrones generadores, que él lo ha nombrado, y que vuelvo a repetir que no están demostrados en seres humanos, y que cualquier tipo de terapia neurológica que hable de patrones generadores como la base o el centro de un tratamiento neurológico con un paciente, está obviando mucho y está sobreestimando mucho las publicaciones, porque en modelos animales sí se ha evidenciado la existencia de patrones generadores, y se puede decir que como atractor de mejora sí hay bastante estudios en modelos animales, pero en seres humanos es verdad que los patrones generadores están dando bastantes menos resultados de los que nos gustaría, por desgracia. Entonces sí quería hacer un poco esa mención, porque también en la terapia en infantil y en el adulto también, sobre todo con los robots y todo este tipo de cosas, se habla mucho de patrones generadores, cuando los patrones generadores en el ser humano, sobre todo a nivel medular, no hay nada concluyente y no se puede utilizar. Yo creo que en este artículo hay también mucho de lo que decía Manuel, es decir, siempre se ha puesto a la médula como generadora de las reacciones básicas, ¿no? De las reacciones arquetípicas. Era como la que se ocupaba de los reflejos que tenían que ver con la postura y que estaban ahí como más en función casi, pues eso, primigenia, ¿no? Sin embargo, a mí me ha encantado, por ejemplo, no sé si habéis leído, Cedric, Yolanda, Manuel, Mode, lo que hay sobre los experimentos que se hacían con el vestibular, que se les ponía una corriente continua, una galvánica, a unas intensidades muy bajas, con unas densidades muy bajas en las mastoides. Entonces se produce como una facilitación, no se sabe muy bien por qué, de los reflejos vestibulares. Entonces, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es cómo
fijaros, y luego hablaremos del vestibular, que el vestibular también tiene tela de antiguo, quiero decir, y de potente en cuanto a que no se entiende con nadie y que lanza sus respuestas, y son respuestas también como muy automáticas y muy fuertes. Pues cómo cambiaban las reacciones que se producían o la atracción que se producía hacia las reacciones posturales, no dependiendo tanto de la estimulación vestibular como de la posición y de la tarea que estaba desarrollando la persona. Entonces tú, cuando la persona estaba sentada, tú le colocabas la corriente galvánica y facilitaba esa activación vestibular, las activaciones musculares que se generaban facilitándose a partir de esa activación vestibular eran unas, y sin embargo, en una musculatura determinada. Y sin embargo, cuando la persona estaba de pie o estaba haciendo algunas tareas que implicaban a los miembros superiores de pie, la activación muscular era totalmente distinta. Entonces, fijaros cómo hasta el sistema vestibular, para activar las reacciones posturales y de equilibrio, hace como una lectura de en qué posición me encuentro y enriquece el contexto y la tarea para poder ser funcional, un poco como decía Yolanda antes, es decir, cómo dependiendo de la posición en la que yo me encuentro, no es lo mismo estar de pie que estar a cuatro patas, que estar de rodillas, que estar en un caballero, que estar boca arriba, que estar boca abajo, las mismas estructuras neurales pueden o facilitar la atracción hacia unas sinergias que implican una musculatura determinada o facilitar a otras sinergias totalmente distintas, pero todas al final funcionales. Y a mí eso pues me ha parecido súper interesante, ¿no? Como hasta las reacciones vestibulares dependen de entorno y de tarea y no son tan sencillas como, se activa el vestibular, patrón antigravitatorio, que era lo que se decía siempre en los libros de neurofisiología clásicos, ¿no? Si hay una activación vestibular, patrón antigravitatorio. Si te carga el vestibular, por eso los pacientes están hipotónicos, porque te carga todas las reacciones extensoras antigravitatorias. Pues no, dependiendo de entorno y tarea, la activación vestibular va a generar sinergias flexisoras o extensoras, sinergias que incluirán el apoyo o que incluirán el agarre, y todo eso de una forma muy consistente, muy dinámica y que justifica brutalmente el tratamiento basándonos en tarea, incluso para el equilibrio y la postura. Es decir, abandonando completamente todos esos tratamientos basados en reflejos como centro de nuestro abordaje. Y yo creo que eso sería quizá la conclusión más importante que podríamos llegar en la médula. No sé qué os parece, Cedric, Mode, si alguien de abajo quiere subir y dejamos la médula lista. ¿Nadie? ¿Bien? Pues si os parece, finalizamos con la médula. Yo creo que son unas ideas, hay mucho más en el artículo, hay por supuesto también mención a las vías rubroespinales y cómo están conectadas también con los tractos propios de la médula, pero bueno, nosotros no vamos a entrar ahí porque queremos ser un poquillo resolutivos hoy e ir resumiendo. Bien, si os parece, dejamos un poquito a nuestra amiga la médula, que es muy amiga nuestra, porque no es tan arcaica ni tan simple como muchos autores quieren hacernos creer a lo largo de la historia de la fisio, y nos pasamos a los ganglios basales. Maravillosos ganglios basales. A mí en el apartado de ganglios basales, si queréis, para hacer un poquito, para moderar un poco y preguntarle sobre todo a Yolanda, que yo creo que es la especialista un poco en subcortical, me ha llamado mucho la atención como la diferenciación triple que hace entre tres tipos de respuestas que dependen de ganglios basales. Y luego, como ha sacado a una de los tipos de respuestas de los circuitos que dependen de dopa, y ha utilizado el autor los modelos de enfermedad de Parkinson como para poder hacer como una hipotetización, una teoría sobre para qué sirven los ganglios basales, ¿no? Entonces, si os parece, introducimos a los ganglios basales hablando un poco de estos tres o de esta triada de reacciones que nos propone el autor. La triada de reacciones que nos propone son dos que van como juntas y que tienen que ver con las vías dopaminérgicas, que sería el tono postural como de fondo, por así decirlo, como un tono postural que está ahí más fijo, que sería pues lo que entendemos como antiguamente se hablaba de esos niveles de activación basales de tono, ¿no? Que está claro y que todos los autores coinciden en que se necesita un nivel de tono ni muy alto ni muy bajo para iniciar la locomoción. En eso estamos todos de acuerdo. Pues bien, el autor, el primer grupo que hace tiene que ver con el tono postural de fondo, un background del que habla él, ¿no? Luego habla de ajustes posturales
que están iniciados de forma central, es decir, que están iniciados por el propio sistema nervioso central y que tienen que ver con sinergias que también se originan en troncoencéfalo y también en zonas más subcorticales. Y por tanto, un tercer grupo que él ya saca un poco de la mediación dopaminérgica y que se une a este tono postural de fondo, a estos ajustes posturales que están iniciados de forma central, que serían los dopaminérgicos, y el tercer grupo, por tanto, serían las reacciones posturales que están como disparadas por estímulos externos. A mí me llama mucho la atención, y yo esto no lo había visto, no sé si ahora Yolanda podrá aportar algo, pero yo no lo había visto así como de esquematizado y de clarito, como cuando se afectan los ganglios basales, sobre todo hay mucha afectación del tono postural de fondo y sobre todo de los ajustes posturales que están iniciados de forma central. Pero luego las reacciones posturales que están disparadas por estímulos externos parece ser que se alteran mucho menos. Esto es cuando se lo contamos en el máster a los alumnos. Es verdad que siempre lo contamos como una forma de, vale, ¿cómo trato a ganglios basales? Y siempre decimos, bueno, pues intenta llegar a quitar los bloqueos de activación y de inicio trabajando con estímulos externos, porque estás compensando con vías cerebelosas y de corteza premotora. Pero nunca lo había visto así, tan bien explicaico y tan bien desmigado. Entonces os quiero preguntar qué os ha parecido esta clasificación que hace el autor entre estos tres tipos de reacciones posturales y qué os aporta. ¿Qué os ha aportado un poco en vuestra práctica? Si os parece que empiece Yolanda y vamos abriendo micro. Pues como tú dices, a mí me ha parecido también bastante novedoso porque sí que es cierto que cuando hablamos de clínica tenemos claro que hay cierta parte del control postural, más esa anticipación o esa preparación del movimiento prioritariamente voluntario, que tiene mucho que ver con los ganglios basales. También tenemos muy claro a nivel clínico y bueno, a nivel de los bucles de ganglios basales, el control del tono y de ese tono de base que hay, se ve bastante claro también, ¿no? En clínica, si pensáis, pues sobre tanto en modelos de Parkinson, que son los que ponen en el artículo, como si pensáis en personas que han tenido un ictus a nivel de basales. Y sí que es verdad, igual que a nivel de clínica, veíamos muy claro cómo no tenía tanto que ver con ese disparar las reacciones posturales, no las reacciones ya no tanto anticipatorias, sino que acompañan al movimiento y que se encargan también de devolver el centro de gravedad, el centro de masa a la base de sustentación. Pero sí que es verdad que yo nunca lo había visto descrito tal cual, con el esquema que ponen los autores, que a partir de ahora va a ir para las esquemillas de ganglios basales, si no tenían bastante los pobres alumnos ya. Y me parece muy interesante analizarlo desde esos tres puntos de vista, por cómo cuando hablan de los pacientes con Parkinson, que es el modelo que ellos hablan, pues pone que verdaderamente no tienen tantos problemas, por ejemplo, cuando tienen que reaccionar, por ejemplo, a un desequilibrio o a una perturbación que le llaman ellos inesperada. Sin embargo, las reacciones pues son lentas, son pastosas, tienen mucho que ver con esa dificultad de gestionar el tono muscular, de organizar el movimiento. Sin embargo, pues hablan también de cómo no es tan importante o no parece que sea tan esencial los ganglios basales cuando tienen que hacer los ajustes preparatorios para el movimiento. Parece que sí, eso a mí me llama mucho Yolanda, no son tan interesantes. Me llama mucho la atención eso y cómo parece ser que en los modelos, tanto en Parkinson como en animales, la activación, el patrón de activación de distal a proximal está como totalmente conservado. Es decir, como que los pacientes en electromiografía activan correctamente la secuencia, pero luego es como que hay una cocontracción, ¿no? Que creo que eso también es muy interesante. Esa cocontracción flexora que hace que aparezca eso que tú hablas de como del movimiento pastoso, ¿no? Como lento, como esa característica. Quizás estos autores le dan mucha importancia a la hipocinesia, ¿no? Dentro de ganglios basales, de la clínica de ganglios basales, y no tanto
al tono, ¿no? Como que hablan de que es la hipocinesia derivada de esa cocontracción agonista-antagonista la que hace como que todo sea más lento. Y eso sí me ha parecido muy interesante, ¿no? Como así descrito, muy fácil y muy resumido. Sí, sí, a mí lo que me genera un poco de controversia cuando leo eso es que, claro, al final llegamos a estar en una línea muy delgada entre lo que es control postural y lo que vienen siendo alteraciones del control postural primaria y otras cosas que alteran el control postural, ¿no? Quizás eso es una de las cosas que a mí me deja hay un poquillo mal sabor de boca del artículo, que es que, claro, que entendemos que la persona con Parkinson tiene un problema de control postural y la saliencia, lo que vemos en clínica, es que realmente sí, eso es así. Pero luego, si te vas a analizarlo, pues el problema que hay de fondo es un problema de coactivación y un problema de control del tono muscular que hace que el movimiento sea lento, que las reacciones sean lentas, pero las reacciones están. Entonces, a mí eso sí que me genera como un poco de problemática a la hora de analizarlo y un poco cuando nos lo llevamos luego al DAI, que lo hemos hablado en estos días, pues claro, me genera esa duda de, claro, es que al final todo puede ser un problema de control postural, ¿no? Si al final lo acabamos metiendo así. Entonces, no sé a ti qué te parece, porque a mí lo que me da esa impresión de que sí, que efectivamente el control postural está artefactado por el tono muscular, pero que el problema primario yo quizás nunca lo diagnosticaría a nivel clínico como un problema primario de las reacciones posturales, porque como dicen los autores, las reacciones posturales están, lo que pasa es que están emborronadas por otros signos clínicos. Yo ahí coincido contigo totalmente. Yo creo que al final es el peligro que caemos, que si al final el trastorno del tono genera un problema de capacidad de reacción, pues claro, las reacciones de equilibrio están alteradas. Pero yo creo que en el fondo habría que ver un poco, pero creo que el interés o lo que pretendían los autores en este artículo era un poco ir por donde lo que tú has dicho, ¿no? Porque fíjate que hablan de unos experimentos que a mí me han parecido preciosos y que citan a Marsden en el 84, que es que estamos hablando de antes de que yo naciera, que se dice pronto, en el que se daban cuenta que la gente con Parkinson no tenía ningún problema en generar patrones de activación totalmente eficaces si las variaciones tenían que ver con el plano en el que se sustentaban. Es decir, son mucho menos sensibles a la variación, por ejemplo, en el ancho de la base de sustentación. Por contra, los cerebelosos, ¿no? Que sabemos que los cerebelosos, donde tienen muchos problemas, luego hablaremos de ellos, es precisamente en el ajuste al plano. Pero se dieron cuenta cómo cuando las reacciones posturales, en vez de depender de la variación del entorno, de la variación del, por así decirlo, de lo externo, tenían que ver con las variaciones en tarea, venían determinadas por la tarea y requerían de unos programas de activación motora que venían más definidos por tener que hacer algo en concreto que me estaban demandando la tarea que estaba haciendo, no tanto el entorno en el que me encontraba, pues ahí sí son como muy inflexibles y como que repiten patrones de activación que es como si no pudieran flexibilizar. Y entonces me ha llamado mucho la atención porque es como si los ganglios basales estuvieran funcionando como una especie de prefrontal para el movimiento, ¿no? Porque es como que ahí hay como una rigidez postural de alguna manera. Y fíjate que estoy usando mucho el término rigidez, tanto refiriéndome a la coactivación agonista-antagonista y de los flexores de cadera, por ejemplo, que es muy llamativa en Parkinson y de tibial anterior, y que por eso a lo mejor, esto volvemos a lo mismo, que es que el centro de masa se desplaza posterior y por eso hay esa coactivación flexora, o es la coactivación flexora la que genera que el centro de masa se vaya hacia atrás. Al final esto siempre no sabemos muy bien dónde empieza el loop, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención, pues, en esa línea lo que tú dices, cómo y cómo imbrican o cómo meten ahí los trastornos del tono dentro del control postural, que creo que es muy interesante. Y sobre todo la diferenciación, ya te digo, basándose en autores del 84, entre caída de rendimientos más cuando en lesiones de ganglios basales enfrentamos al paciente a constricciones derivadas de tarea, mucho más que derivadas de entorno. Y fíjate que volvemos a lo mismo, a la relación con
suplementaria en el caso de los ganglios basales y cómo se llevan mejor con la aferencia sensitiva, que está como más relacionada con lo propioceptivo y menos como eso, con el disparo externo. Y yo creo que eso, ya te digo, hablando de un artículo del 84, me parece una borrica. No sé, Cedric, Manuel, Mode, si queréis aportar algo. Y si no, pues seguimos con los ganglios basales. ¿No? Bueno, pues Nada, seguimos nos aquí vamos a Yolanda marcar y un yo y nos Pimpinela hacemos hoy un otra vez, Pimpinela chiquillo. otra vez. Están muy callados estas criaturas, pero bueno. Eh, y luego, fíjate, yo sé que con esto aquí sí va a haber meneo, porque basándose también en un trabajo previo en modelos animales, dicen que los ganglios basales no son tan esenciales en la programación de los ajustes posturales que acompañan al movimiento voluntario. Y esto a mí me parece un poco, como tú dices, es un poco ahí, habría que cortar tela, porque ya sabemos que uno de los principales aferentadores de ganglios basales son las propias cortezas motoras, ¿no? Entonces sería muy extraño que, con lo que sabemos hoy en día del papel aferentador tan importante que tienen las cortezas motoras frontales sobre ganglios basales, no hubiera un papel bonito y gordo de ganglios basales en el ajuste del control postural derivado del movimiento voluntario. No sé qué opinas tú, Yolanda, si te ha también saltado un poco el alerta cuando has leído esto. Totalmente, además si quieres luego te paso una foto de mi artículo porque lo he subrayado y he puesto unas exclamaciones ahí como diciendo, ¿cómo? Esto lo explico yo y ahora dicen que no. Y de hecho me gustaría revisar el artículo porque la verdad es que no lo he leído, pero sí que me resulta muy extraño porque va muy en contra de lo que solemos estudiar, de los bucles de ganglios basales, de cómo son los ganglios basales precisamente los que hacen el preajuste del tono del área que vamos a mover. Yo quiero pensar que hablan más pues del resto de ajustes que tienen que ver con el forward cerebeloso y que hablan más de los ajustes posturales más globales, de lo típico de te voy a tirar un pelotazo y entonces añado mucho control extensor al tronco porque sé que me voy a ir hacia adelante. Quiero pensar que va por ahí, pero la verdad es que no me ha dado tiempo a revisar por dónde va. Sí, cuando yo he revisado la fuente me he dado cuenta que hace una diferenciación y ellos solo se pillan un poco los dedos. No sé si es que lo han escrito regular o nosotros con nuestro inglés no nos estamos enterando bien, porque lo que dicen básicamente es que están presentes, hablo de lesiones de modelos de Parkinson, ¿no? De modelos de DOPA. Están presentes, pero como que fallan en magnitud. Es decir, es como que la latencia es normal en el sentido de que cuando tú hablas de las reacciones anticipatorias en modelos de lesión de ganglios basales, esas reacciones anticipatorias están presentes, es decir, como que disparan, seguramente por vía cerebelosa, como tú estabas hablando, con las reacciones de feed forward, que ya sabemos que son muy cerebelosas, pero luego ven disminuida la magnitud, como la potencia, como la fuerza de esas reacciones. Entonces, por eso creo que a lo mejor sí habría que hacer esa salvedad, es decir, claro, a lo mejor no están implicados en el inicio anticipatorio de la reacción, es decir, en la preactivación que hacen desde suplementaria y desde premotora, tirando con su amigo cerebelo. Pero sí luego tienen un papel muy importante en la cantidad de reacción y en la potencia de esa reacción. Porque, claro, basándose solo en que cuando tú le das dopa a la gente con Parkinson, no mejoran la activación en el sentido de presencia de activaciones y por tanto es que no estaban alteradas y por tanto es que no dependían de ganglios basales, yo creo que esa vuelta de tuerca es un poco arriesgada. Entonces yo creo que se han basado mucho en decir que no tienen importancia porque las amplitudes están conservadas en el sentido de la presencia de las activaciones musculares previas al movimiento voluntario, pero sabemos que eso tiene mucho que ver con mecanismos de anteroalimentación que son más cerebelosos. Pero luego, cuando han analizado en la muestra si esas reacciones eran eficaces, se han dado cuenta que no, que están presentes pero que les falta magnitud. Entonces, al final creo que es un poco un juego de palabras, es como decir, no son importantes para la presencia, pero sí son importantes para que sean eficaces, con lo cual al final nosotros en clínica lo que vemos es que efectivamente, y negarlo sería una barbaridad, los pacientes con lesiones en ganglios basales tienen alterada la capacidad de anticipación postural previa al movimiento voluntario. Y yo creo que eso, negarlo sería como darnos un tiro en el pie porque es lo que estamos viendo todos los días. O
descubrimos alguna vía alternativa, descubrimos alguna hipótesis alternativa, o aplicando un poco la navaja de Ockham no podemos teorizar otra cosa distinta, además sabiendo por tractografía, pues, en fin, no vamos a hablar de las vías que conectan las cortezas frontales con los ganglios basales, pero sabemos que es su principal afrentador, entonces algo ahí tienen que ver. A mí aquí, Yolanda, me hubiese gustado ver la diferencia entre la presencia de estas activaciones previas en pacientes que están aprendiendo el movimiento y en pacientes que ya tenían el movimiento aprendido. Es decir, en pacientes que tú los enfrentas a tareas nuevas y en pacientes en los que el desequilibrio viene frente a reacciones ya conocidas. Porque posiblemente las amplitudes y la presencia que no varía en pacientes con enfermedades en ganglios basales, en el caso del aprendizaje, en las primeras fases de aprendizaje de una tarea, posiblemente otro gallo hubiese cantado y también se hubiesen alterado. Pero bueno, yo simplemente lanzo la hipótesis y si a alguien le apetece que plantee el estudio. Totalmente, yo creo que lo que tú dices además es muy importante porque si estamos defendiendo y estamos viendo cómo de importante es la tarea de cara a cómo son las reacciones posturales, pues cuanto menos si la tarea esperada o inesperada el desequilibrio, por un lado, y si ese tipo de tarea ya la hemos realizado antes o no, porque claro, sabemos que el funcionamiento de los ganglios basales es bastante más intenso por esa relación que tienen con cortezas y precisamente las cortezas hablan también en ese sentido, en la anticipación postural antes de hacer el movimiento, y como podemos ver y vemos, ¿no?, en clínica pacientes que tienen lesiones prefrontales que tienen graves problemas del control postural y parecen cerebelosos o parece que tienen otro tipo de problema y verdaderamente lo que tienen es un problema justo en estos circuitos. Entonces yo creo que sí que sería muy importante entender en qué parte del proceso está, si es un aprendizaje que vamos a tener que tirar mucho más de ese tipo de informaciones. ¿Qué tipo de información le estás dando? Porque claro, tampoco hemos hablado de cómo los ganglios basales se alimentan principalmente de informaciones interafectivas y cómo el cerebelo tiene mucha más capacidad de confrontar esa interafección con lo que pasa alrededor nuestra, aparte del vestibular, pues con esas informaciones visuales que también tienen tanto que ver con las reacciones posturales, aunque bueno, en este artículo también hay tela que cortar ahí. Entonces yo creo que sí que sería importante reanalizar el estudio sobre el que se han basado, y yo lo tengo aquí apuntado para lo mismo, porque creo que eso daría pie a que no se malinterpretara esa información. Muy bien, pues si os parece podemos ir concluyendo ganglios basales. Yo sé que ganglios basales podríamos estar hablando aquí horas y horas, pero por hacer un poquito, no sé si os va a parecer bien este resumen, pero yo diría que, según los autores, parece que los ganglios basales son más importantes en la regulación de la actividad tónica del músculo, es decir, en el background, en ese tono de base. Son importantes también en adaptar los patrones motores al contexto, pero al contexto, al entorno, es decir, no tanto a la tarea, sino como que son muy potentes a la hora de la adaptación a ese contexto, y sobre todo en la generación de una fuerza que sea adecuada, que esté adaptada para mantener la alineación y las respuestas de equilibrio. Entonces tiene que ver sobre todo con esos grandes grupos, ¿no? Actividad muscular de fondo, adaptación a contexto y, por supuesto, fuerza. Y parece que está menos relacionado con la orientación postural a las claves sensitivas. Parece como que las claves sensitivas en cuanto a estímulos externos son más premotoras y más de cerebelo. Entonces parece como que ahí los ganglios basales tendrían menor activación. No sé si sería como un resumencillo, como unos tips ahí rápidos de lo que estos autores cuentan sobre ganglios basales. Y abro de nuevo participación por si alguien quiere decir algo sobre los ganglios basales, si les gustan, cuál es su ganglio basal preferido, aunque sea. si el putame nos cae bien, o si queréis. Son todos muy bonitos, es verdad que los ganglios basales, ya cuando uno los ve en 3 dimensiones, te cambian la vida. Bueno, hay por allá, yo he oído por ahí algunos fisios de neuro así que tienen muchos seguidores en redes y que son muy
pues son bastante famosos, decís que ellos no tienen pacientes con ictus en ganglios basales. Y yo digo, pues chiquillos, tendremos todo en Granada. Hace poco, ahora una semana o así. Sangre, Juan. No, pero no es sangre, es que hace una semana vi un artículo escrito por una persona que ve pacientes todos los días y me llamó la atención que decía que que le damos mucha importancia a los ganglios basales en neurofisioterapia, pero que luego realmente el porcentaje de ictus que él había tratado a lo largo de su vida que afectaban a ganglios basales era muy bajo. Y yo digo, pues vamos, pues en Granada están todos, porque cápsula interna yo creo que es la reina de la clínica que vemos, casi que nos da de comer a los fisios de neuro por lo menos aquí, en mi experiencia, ¿no? Bien, pues pasamos al cerebelo, Yolanda. Un estudio... Podemos hacer un un estudio geográfico, si te parece, sí, bueno, de localizaciones del ictus según donde viva. Según claro. Porque, vamos, es lo que tú dices, que es ictus de la cerebral media, que es la que irriga ganglios basales, pues sí, es la que nos da de comer. Los pocos pacientes que ahora tengo al día, la mitad son de la cerebral media, así que... Sí, pero eso como cuando oye a algún profesional decir que no ha visto nunca un paciente funcional, ¿no? Cuando oye a algún profesional decir, yo nunca he visto un paciente con una patología funcional, y es como, pues no lo sé, estarán ya los últimos estudios, claro, hablan del 30% de todas las enfermedades neurológicas, están empezando algunos autores a hablar ya del 35-40% de toda la clínica que llega al neurólogo, están empezando a decir que son funcionales. Entonces, pues bueno. Pasamos a cerebelo, Yolanda. El cerebelo ya sabéis que nos encanta también. Hablar de cerebelo es hablar de vestibular, así que yo creo que tenemos permiso para ir saltando de uno a otro y disfrutándolos, ¿no? Porque el vestibular y el cerebelo, pues al final son, pues ya tú, indivisibles. Son como Yolanda y yo aquí. Pimpinela. Así que, no sé qué te ha parecido, Yolanda, esa diferenciación estructural tan sencilla y tan quizá didáctica que hacen los autores sobre las lesiones en los hemisferios laterales, que según ellos dan sobre todo alteraciones en el timing, sobre todo para la mano y para el brazo, en coordinación básica, sin que se altere la postura ni el paso, ¿vale? Entonces, hemisferios laterales cerebelosos no alterarían tanto ni el paso ni la postura, sino que se centrarían sobre todo en trastornos de coordinación de miembro superior. Luego, como el segundo gran grupo sería vestíbulo-cerebelo, que ahí ya sí se altera la orientación, sobre todo con respecto a la verticalidad, y como que los pacientes ya oscilan un poco, incluso con los ojos abiertos, y como que se les ve ahí ya un poquillo inseguros. Y luego como estos autores en concreto, Orac, les da el papel central y como casi protagonista a las lesiones del lóbulo anterior del cerebelo, en el que ahí ya, como dice que recibe todo el input somatosensorial de todo el cuerpo y que proyecta a la médula espinal a través del núcleo rojo, de la formación reticular, etcétera, etcétera, pues ellos ya cogen esta lesión del lóbulo anterior del cerebelo y la transforman como en la mayor generadora de ataxia, la mayor generadora de alteraciones de la bipe y del paso. Y entonces pues ya ahí hablan de oscilaciones de alta frecuencia anteroposteriores en el tronco, y hablan de cómo ya no hay déficit de reclutamiento en miembros superiores, no hay tanto déficit de coordinación en miembros superiores, y lo que hay ya es un tronco en el que las reacciones se encuentran muy alteradas. No sé qué te parece esa división neuroanatómica y si a lo mejor la tenemos que proponer para el máster, porque es verdad que es como muy, muy sencilla, quizá demasiado sencilla, ¿no? Pues a mí me parece guay, pero un repunte que ahí le he visto también que quizás deberíamos estudiar es que, claro, cuando te habla de vestíbulo cerebelo y te habla de hemisferios laterales, se está yendo a divisiones más de tipo funcional, a nivel tanto de informadores como a nivel ontológico, ¿no? Del desarrollo del cerebelo, porque está claro que los hemisferios laterales se refiere a esa zona del cerebro-cerebelo, ¿no? A esa zona de neocerebelo, que es la última en desarrollarse. Y evidentemente, claro, esta está mucho más relacionada con los inputs más supratentoriales, con lo cual evidentemente tiene menos mano, valga la redundancia, en poder controlar tanto la postura y la orientación postural, porque claro, estas áreas son áreas más integrativas y son áreas que tienen mucho que ver con
con la información que viene desde arriba, con lo cual evidentemente esa información se hace mucho más vital en el manejo de los miembros superiores, que son los que al final necesitamos pues mucha más integración visual, mucha más integración de las informaciones parietales, de las informaciones de los ganglios basales, mucha más anticipación. En esta zona, evidentemente, está también las alteraciones de la anticipación cuando se habla de ellas en modelos de feed-forward. Se habla de que asientan también en esta área anatómica. Y igual, pues con el vestíbulo cerebelo se refiere más a esas zonas más anteriores que tienen que ver, que forman parte de ese nódulo flóculo-nodular. Y que, bueno, pues claro que tienen que ver mucho con la verticalidad, pero a mí me extraña mucho porque cuando estudiamos aferencias y eferencias vemos como prácticamente gran parte de la integración vestibular está ahí y cómo influye, ¿no?, la integración vestibular luego en el manejo de la postura. Así que ahora vamos saltando hacia vestibular o volvemos. Entonces me extraña que haya descrito tan poca clínica atásica, cuando hablan de alteraciones vestibulares, hablan ya de atasia, ¿no? La describen, la atasia vestibular. Y luego la división entre lóbulos anteriores y posteriores son unas divisiones quizás un poco más nuevas, más centradas en la anatomía del cerebelo y en los nuevos estudios, pues tanto computacionales como con resonancia magnética funcional que están haciendo, en los que se ve claramente cómo desde la cisura principal del cerebelo hacia adelante, el lóbulo anterior, se encarga mucho más de la parte somatosensorial y para el movimiento del cerebelo, y como las partes posteriores tienen mucho más que ver con ya engramas más elaborados y en organizaciones de movimiento que se van mucho más a compararlo con esa suplementaria y con esa parte más cognitiva de tanto del movimiento como de la propia cognición, ¿no? Como hay algunos autores que ya hablan de que el cerebelo hace cognición y que toda esa cognición se asienta en el lóbulo posterior. Entonces, sí que me cuadra mucho con que toda la lesión en el lóbulo anterior cerebeloso tenga que ver con las alteraciones del control de la postura, porque es el área del cerebelo que se encarga más del propio movimiento. Pero ya te digo, por ejemplo, no me cuadra mucho que el vestíbulo cerebelo no esté implicado en esto. Sí, sobre todo cuando dicen que las lesiones vestibulocerebelosas lo que hacen es que el paciente se aleje de la posición erguida. Entonces, claro, al final es como, mira, bueno, quizá, porque volvemos a lo mismo, ellos hablan mucho del timing, que con eso sí estoy bastante de acuerdo, y le dan mucha importancia otra vez a lo mismo, es decir, vuelven a decir que las reacciones anticipatorias y sobre todo porque claro, yo creo que ellos lo que van es un poco a desmontar mitos y dicen, siempre se ha dicho que el trastorno cerebeloso es un problema de coordinación, ¿no? Entonces yo creo que al final ellos lo que dicen, no es de coordinación, porque cuando tú mides en el electromiograma los patrones de activación de agonista y antagonista, los patrones están, es decir, hay activación agonista-antagonista y hay coordinación agonista-antagonista. Lo que ellos dicen y donde hacen el énfasis es en la amplitud y en la duración de esas respuestas. Y entonces empiezan a hablar de la hipermetría, que al final vuelve a ser la base de la ataxia, ¿no? Entonces vuelven a hablar, y yo con eso estoy bastante de acuerdo, y yo creo que tú también, porque creo que los últimos estudios que he revisado sobre cerebelo y sobre ataxia van muy en esta línea, en entender más la ataxia como un problema de métrica, es decir, es la dismetría como el signo central cerebeloso, y todo lo demás lo podemos explicar como una dismetría, de alguna forma, ¿no? Como una dismetría del habla, como una dismetría de los ojos, por así decirlo, de la mirada, como una dismetría en la amplitud y en la potencia y en la duración incluso de la contracción entre agonista y antagonista, como un problema de amplitud, de métrica en la cantidad de reactividad o incluso de respuesta postural frente al desequilibrio. Pero al final yo creo que para un artículo
de los años que estamos hablando y con las referencias que estamos hablando, pues volvemos a lo mismo. Aunque no estoy muy de acuerdo en la parte del vestíbulo cerebelo como hay, tampoco da tanta clínica, porque yo creo que vestíbulo cerebelo da mucha clínica y muy chunga. Y aquí podríamos hablar de, en fin, de la clínica vestibular que todos conocemos y que hace que muchas veces es que es terrible. Terrible, sí. Y te lleguen pacientes que dices, Dios mío, es que no sé cómo puede vivir esta persona con esta clínica vestibular. De personas que abren los ojos prácticamente y están echando vómitos en escopetazo y con unas náuseas y sin poder prácticamente mover la cabeza porque se le van los ojos para todos lados y parece que están montados en un barco en medio de una tormenta, ¿no? Entonces es verdad que creo que la parte de vestíbulo cerebelo, como que son ellos muy poco... Es como, bueno, vestíbulo cerebelo, sí, verticalidad, y es como, bueno, verticalidad y muchas más cosas. Pero creo que vuelven a hacer énfasis de nuevo en la activación. Y lo que van es como a desmontar el rollo del trastorno de coordinación como base de la ataxia y a meter en el centro del cuadro la dismetría. Y yo creo que en eso podemos estar casi todos de acuerdo, no sé qué pensáis. Sí, totalmente. Creo que ahí rompen una lanza muy a favor del funcionamiento que a día de hoy conocemos de cerebelo, y creo que fueron un poco más visionarios porque los modelos de dismetría como signo central, de que al final es Saman el que está hablando más de esto, son un poco posteriores a este artículo. Entonces a mí me gusta mucho por eso, porque al final si nos vamos a modelos pues que ahora están muy en boga, ¿no? De cerebelo, como son los modelos de Saman, él directamente dice que el cerebelo es un transformador universal que lo que hace es dar medidas suficientes para adaptarnos, ¿no? A cada uno de nuestros comportamientos, para adaptarnos a las variables cambiantes de la tarea y del entorno. Entonces, a mí esto me parece maravilloso, porque nos resume mucho los signos del cerebelo, y como tú dices, ellos ponen muy al frente la dismetría y la hipermetría en su caso, ¿no? La exageración en cuanto a qué cantidad de reacción postural hago, pero aparece la reacción postural, y de hecho abogan porque la reacción postural no es algo del cerebelo, sino que el cerebelo es como el que le da la magnitud y le da la adaptación a las variables del contexto y a las variables de la tarea también, y que, bueno, pues esa métrica nos la podemos llevar a cualquier cosa. Cuando yo explico cerebelo, digo que al final métrica es poner las cosas en su justa medida, nunca mejor dicho, tanto en tiempo como en cantidad y como en orden también. Y creo que eso también es interesante, porque quizá también podríamos quitarnos del medio esa teorías, ¿no? De la coordinación, que al final es tan difícil de explicar, como estuvimos hablando en el primer episodio con Paula, si nos lo llevamos a... Es que no he medido en qué momento tenía que entrar cada reacción o cada movimiento, no he medido cuánto tenía que durar y qué cantidad de movimiento y qué cantidad de oscilación tenía que meter. Entonces, al final, con un solo parámetro podemos explicar prácticamente toda la dinámica de funcionamiento del cerebelo. Añadiéndole un poco a lo que tú dices, que creo que es muy importante, y ellos también lo mencionan, esa capacidad anticipatoria del cerebelo de cuánto voy a tener que poner en el asador, cuánta carne voy a tener que poner en el asador para poder solucionar el problema que estoy esperando que suceda. Y qué espero que pase cuando me voy a empezar a mover, cómo le pongo solución a eso y a lanzar esa corrección online, ¿no? Antes de que el desequilibrio haya aparecido. Entonces, como podemos imaginar, el cerebelo también acaba siendo como es que no sé, no te lo sé explicar, pero es como que es el que previene el desequilibrio en gran parte de los casos, y no tanto el que lo corrige, aunque luego vemos que es el que se encarga de modular la corrección. Pero creo que si hiciéramos un resumen general, podríamos hablar mucho de modelos predictivos para evitar de cerebelo, para poder evitar el desequilibrio, y modulador
o medidor, ¿no? Que si queremos seguir con esa misma teoría de la métrica, de la cantidad de reacción que vamos a hacer si la predicción que hemos hecho no ha sido la correcta, que va muy en línea de modelos cerebelosos. Yo creo que si os parece, como que podríamos, y hoy estamos muy ejecutivos y resumiendo ahí mucho, pero porque yo creo que es importante, sobre todo para la gente que nos escucha, como tener ideas claras. Yo creo que si tuviéramos que resumir la función cerebelosa sería métrica, como dice Yolanda, ¿no? Con esa hipermetría. Sería anticipación, como ha dicho Yolanda también, con el feed forward, y yo creo que muy relacionado con la métrica y con la anticipación está el aprendizaje, porque a mí me ha encantado cuando he revisado los artículos en los que se basa ahora aquí para ver cómo los pacientes cerebelosos se caracterizan porque siempre meten las mismas amplitudes de respuesta, tanto si tú ya conocías la tarea como si no la conocías, ¿vale? Y sobre todo, incluso aunque pudieras predecir o no predecir lo que va a pasar, ellos siempre meten las mismas amplitudes. Y a mí eso me encantó, porque fijaros que es como llevarse el aprendizaje en plan, la experiencia previa, nuestro cerebelo la utiliza para poder hacer las predicciones de las que hablaba Yolanda. Entonces, si yo tuviera que resumir en 3 puntos, hablaría de métrica, anticipación y experiencia y aprendizaje. Y fijaros que me gusta porque lo hacen en una investigación básica en la que se basan en unos artículos que ahora publicó con Diener también hace un montón de años, que yo no sé dónde estaba esta gente y por qué no nos la han explicado antes, y vuelvo a decirlo, en las que estudiaban cómo cuando metían el análisis ellos hablan del gastronemio, ¿no? En distintas reacciones posturales, se daban cuenta que lesiones del lóbulo anterior cerebeloso, que vuelvo a repetir, habría que ver un poco, pero que es la guía que ellos llevan, se dieron cuenta cómo esa actividad del gastronemio frente a la desestabilización daba igual en estos pacientes en cuanto a amplitud, fuera después de muchas repeticiones y de haber ya medio automatizado, fuera después de haberles explicado lo que va a pasar y que se pudieran anticipar, y fuera incluso después justo de haber hecho como un ensayo, como una pruebecilla, ¿no? Entonces a mí me parece brutal este papel cerebeloso en llevarse la experiencia y la repetición como a un almacenillo y decir en el almacenillo, vale, pues en base a la experiencia previa, estas son las amplitudes, esta es la métrica que yo tengo que utilizar a la hora de generar la respuesta. Y después de esa primera interpretación, de esa primera prevención que hace, pues como decía Yolanda, ya entonces pasamos un poco a modelos más antiguos en los que también modula la respuesta. Pero ya os digo, si tuviera que resumir mucho, no sé qué os parece, hablaría de métrica, anticipación y aprendizaje motor, que yo creo que, o sea, cómo utiliza la experiencia para luego poder meter distintas amplitudes de respuesta en espera de saber ya lo que va a pasar porque ya ha estado antes en contacto con esa tarea, ¿no? Como los ganglios basales trabajan con esa información y la van transformando en patrones de activación que luego el cerebelo puede utilizar para hacer como con la bola de cristal, como de vidente ahí un poco y decir, esto es lo que va a pasar, esto es lo que tengo que ir activando. Así que no sé qué os parece, si tenéis algo más que aportar, sobre todo en plan vestibular, que hemos hablado poco del vestibular, y si no, pues vamos concluyendo cerebelo. Manuel, Cedric, Ana, si alguien quiere subir, Carolina, Mónica, Judith, Isaac, Elisa, podéis levantar la mano, y si no, seguimos un poquito con vestibular y pasamos a la corteza cerebral. Estamos muy ejecutivos hoy. ¿Bien? Bueno, pues Yolanda. Sí, totalmente, Juan. Cuéntame un poco. Como no habla nadie, quizá eso, añadir ahí lo que tú comentas tiene mucho que ver con los modelos internos. Al final, si resumimos el resumen, podríamos hablar de modelos internos cerebelosos y modelos de funcionamiento cerebelosos hay. Y luego lo que tú comentas también, que creo que es interesante hacer esa diferenciación, y quizás eso podemos dedicar un ratillo más, porque no solo hay diferenciaciones en equilibrio, de cómo funcionan los ganglios basales y el cerebelo, y cómo son casi como estamos tú y yo, ¿no? Hacen un pimpinela ahí todo el rato, y lo que unos dicen les sirve a los otros, lo que los otros dicen les sirven a los unos, y además se complementan y son como un poco antagónicos, pero al final se complementan y creo que cuando uno falta, el otro puede como cumplir un poco su función. Entonces, creo que eso es interesante también de analizar porque son muy complementarios en su funcionamiento,
y al final eso es también muy guay de cara a la clínica. Sí, yo creo que al final podríamos hablar de ese trío entre vestibular, cerebelo, ganglios basales, ¿no? Y cómo también es verdad que el cerebelo al final, y si te parece podemos entrar un poquito ahí, 2 minutillos en vestibular, al final, cuando necesitamos a la cabeza y a la visión como estabilizadores de la tarea, igual que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Cuando hablábamos de esas 2 tareas en las que yo iba caminando, leyendo un libro, caminando con el vaso de agua, como al final el vestibular y el cerebelo son también muy importantes, sobre todo, no solo como reactivos frente al desequilibrio que viene por una base de apoyo o que viene porque de repente, pues eso, estoy más cuesta arriba o más cuesta abajo o esto se ha tumbado, es decir, no solo frente a estímulos externos, sino sobre todo a estímulos externos que varían la posición relativa de la cabeza, y cuando necesitamos que la cabeza sea una fuente de estabilización en el sentido de que ya, pues, por ejemplo, en los saltos, que también es muy interesante en este artículo y no hemos hablado mucho de ellos, pero bueno, quizás a lo mejor en 2 minutillos podríamos como colocar la importancia de la cabeza y de la visión en las reacciones posturales que dependen de vestibular y también por consiguiente, como diría un amigo mío, en las reacciones de equilibrio que dependen de cerebelo, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante que nos lo dejamos y creo que va muy a colación de lo que vamos a hablar de vestibular. Cuando estuvimos hablando de esa prioridad que establecía el sistema nervioso en cuanto a las reacciones posturales, como una de las mayores prioridades, que ya estuvimos hablando en capítulos anteriores, era el mantener estable tanto al vestibular como a la mirada, que normalmente siempre hablábamos de la orientación en la horizontal de la mirada y de la estabilidad de la mirada, pero también al final mantener al vestibular estable era interesante, ¿no?, para el sistema nervioso, y cómo describen un plano que yo hasta ahora no había estudiado, que es el plano de Frankfurt o el ángulo de Frankfurt, ¿no?, que era ese plano que se generaba si hacíamos una línea entre el meato auditivo y el ojo, que a mí me resultó muy interesante porque al final parece que ese plano es el que nos interesa mantener estable, que coincidía un poco con los canales semicirculares horizontales del vestibular. Entonces, pues creo que esa intención que tiene el sistema de mantener estable tanto a uno y a otro hace que sea tan clave el vestibular dentro del control postural y hace muy clave también a la propiciación del cuello, aunque con salvedades, que creo que ahí es donde quizás sea interesante entrar. No sé qué te parece a ti. Sí, si quieres podemos entrar ahí un poquillo en cuello y cabeza. A mí y lo voy a dejar aquí como una especie así de reflexión, yo siempre había pensado que el vestibular estaba al servicio de los ojos, pero después de leer un poco lo del ángulo, el plano que comenta y un poco, al final me da la sensación como que los ojos se han colocado con respecto al vestibular y no al revés, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo, es como que ahí hay un rollo, me ha dado un rollo como de decir, quizás no es tan importante la horizontalidad de la mirada, sino que, claro, la horizontalidad de la mirada se ha colocado en un plano que está muy bien alineado para tener al vestibular de referente. Es como, ¿sabes lo que te voy a decir? Como si hubiéramos colocado los ojos en referencia al vestibular, y eso me ha llamado mucho la atención. Así que venga, tírale con el cuello si quieres, porque es verdad que creo que se merece un poquillo una reflexión, y sobre todo ya no solo por el tema vestibular, sino también por todo el tema del tegmento y de cómo se produce esa coordinación un poco de los movimientos que requieren a la cabeza y al cuello como estabilizadores. Pues sí, es muy interesante, como tú estás diciendo, creo que he dicho interesante esta noche como, no sé, 500 veces. Todo es muy interesante, todo nos interesa mucho. Luego ya tenemos para hacer un meme, igual que le contamos al Manuel sus vales y demás, pues ya luego me contáis a mí. Es lo interesante. Pero sí, esa referencia que dan de cómo muchas de las reacciones posturales que hacemos intentan mantener estable la cabeza de forma que los pequeños movimientos que vamos haciendo se salvaguarden la estabilidad de la mirada simplemente con ese
ten con ten que hace el vestibular con los ojos, con los reflejos vestibulo-oculares, y cómo simplemente con esos pequeños movimientos de ojos mediados por el reflejo vestibulo-ocular, con el que siempre parecía, ¿no?, que el vestibular había estado al servicio de los ojos, y ahora a lo mejor, como tú dices, puede ser más bien que es que estén colocados el uno con el otro porque son indispensables el uno para el funcionamiento del otro. Pues como con esa pequeña variación mediante reflejos somos capaces de mantener la mirada estable, así que eso me pareció maravilloso. Y si vamos al cuello, me gusta mucho cómo describen cómo al final el sistema nervioso lo que hace es tener muchas informaciones que al final serían prácticamente redundantes en muchas ocasiones, pero esa redundancia nos sirve para poder marcar esas pequeñas diferencias, esos pequeños detalles. En este caso, uno de los pequeños detalles es cómo casamos la información de en qué posición está mi cuello, la propiocepción del cuello, con hacia dónde se mueve la cabeza o el cuello, ¿no? Que sería la que nos da el vestibular, es decir, casar esa información de aceleración de la cabeza con si el cuello se está moviendo o no se está moviendo, porque eso, fíjate qué maravilloso que es que con el vestibular al final somos capaces de saber si estamos moviendo el tronco o no lo estamos moviendo, porque casando la información vestibular de, por ejemplo, si estoy recibiendo una aceleración hacia adelante con la información propioceptiva del cuello de no estoy siendo elongado, por ejemplo con la musculatura posterior del cuello no estoy siendo elongada, somos capaces de interpretar que eso es que el tronco se está yendo hacia adelante, y cómo eso sirve de una referencia totalmente fidedigna y muy rápida para poder hacer reacciones posturales y para poder generar reacciones de equilibrio que van más allá de las reacciones de cuello y de cabeza. Y a mí eso me ha parecido muy chulo. Yo lo explicaba ya en Cerebelo a los alumnos, porque es el cerebelo al final el que integra, parece ser, esa información. Y creo que de cara a clínica nos da como muchos pequeños tips a la hora de poder trabajar, porque nos da mucha referencia de cómo pacientes que tienen alteraciones vestibulares pueden compensar esa falta de información con tirar más de la información de cuello, y hablan en el artículo de cómo realmente en sujetos sanos esa información de cuello, como es tan redundante, apenas se utiliza. Somos como más ávidos de interpretar la información vestibular que la propia información de cuello, a no ser que aparezca una incoherencia. ¿Qué te ha parecido a ti? Eso me ha gustado un montón. Sí, y de hecho fíjate que me ha llamado la atención cuando hablan de las lesiones vestibulares, si son unilaterales o son bilaterales, y como cuando la lesión es unilateral, como que en periodos crónicos, conforme se va haciendo en su agudo, como que hay más capacidad de compensación, y utilizando la propiocepción del cuello y el vestibular que tenemos, como que más o menos se apaña y prácticamente dicen que desaparece la clínica. Y sin embargo, cuando la lesión es bilateral, hablan de esa postura que nosotros conocemos también, porque la vemos en algunos de nuestros usuarios, que es una postura como de cierre del cuello, en el que el mentón se va al pecho y cualquier tipo de elongación de la parte anterior del cuello se vive como un ataque brutal, porque es como que la persona necesita tener bloqueado el mentón y el cuello hacia adelante con una rigidez muy potente de los flexores, de la musculatura flexora, y que creo que al final llama mucho la atención como esa especie de, lo que tú dices, como ese darse la mano entre la propiocepción del cuello y el sistema vestibular, y como cuando no hay ninguna alteración, como que el vestibular más o menos nos da para ir en lo automático, porque ya además conoce muy bien la información que viene del cuello, y sin embargo cuando se produce la lesión vestibular, cómo se necesita como estabilizar y dar un marco de referencia basándonos principalmente en la propiocepción y en el cuello. Yo creo, como tú dices, que ahí sería el cerebelo posiblemente el que estaría como intentando tirar de informantes, ¿no? Se le han muerto uno y entonces está intentando tirar de informantes, y quizá también yo incluiría los ganglios basales, y posiblemente tuvieran mucho que ver con ese aumento de tono tan brutal
y con ese exceso de reactividad extensora, mejor dicho, de reactividad a la extensión de cuello, porque a mí la postura me parece muy llamativa y muy demostrativa de lo que ocurre en las lesiones vestibulares bilaterales, ¿no? Como ese cuello se queda como encajado y cerrado con un mentón pegado, incluso empujando hacia el cuerpo, y como el paciente es incapaz de levantar la mirada, y como muchas veces creo que incluso se pueden simular, entre comillas, trastornos visuales, o podemos pensar que hay trastornos visuales, pero porque es como que por mucho que los ojos estén activos o no haya tanta alteración visual, si al final no tienes el vestibular compensando el movimiento de los ojos y adaptándolo al movimiento de la cabeza, al final es verdad que la información visual tampoco sirve de mucho. Es como que... Entonces creo que ahí sería muy interesante esa relación entre vestibular, propioceptivo en cuello y ojo. Y creo que también, y no vamos a entrar en eso porque puede llegar el momento de hacer sangre o el momento de la bilis de las 9:20 de todos los capítulos, pues tendríamos mucho que ver sobre las técnicas de control motor, entre comillas, sobre el cuello para mejorar ciertas cosas y, en fin, ahí no vamos a entrar. Pero que toda esta neurofisiología y neuroanatomía de propioceptivo en cuello, vestibular, visual, yo creo que se merece incluso algún episodio en concreto. Y yo, por cerrar ya vestibular, pues simplemente haría énfasis en cómo los autores hablan del vestibular no como un bicho reactivo que simplemente está especializado en que cuando se produce algún estímulo determinado sobre la cabeza o sobre la postura lanza unas sinergias que son arquetípicas, estereotipadas y no sé cuánto, sino que, como decía antes, el propio vestibular también depende de entorno y tarea, y que incluso las reacciones que se hacen en la cabeza y en el cuello que preceden vía cerebelo el movimiento de ciertas partes del cuerpo, esas reacciones son antes o incluso a la vez que las propias coactivaciones que se están dando desde las cortezas y desde la médula. Por tanto, no es una reacción, no es una simple reacción a he movido una parte del cuerpo, me he desequilibrado y entonces mi vestibular reacciona al desequilibrio. No, el vestibular trabaja de forma activa en esa predicción y en esa corrección dependiente de entorno y de tarea. Y volvemos a lo mismo. Hasta para trabajar el vestibular hay que trabajar de forma sistémica, mediante individuo, evidentemente, pero también variando las características de entorno y de tarea, porque no tiene nada que ver la reactividad de un vestibular dependiendo del cambio de contexto y dependiendo del cambio en la tarea. Entonces, no nos podemos centrar simplemente en menear cuellos para saturar reflejos vestibulares o en fortalecer musculatura posterior o anterior para estabilizar la cabeza. Es decir, todo ese tipo de cosas de, no, yo trabajando la fuerza muscular en los estabilizadores de la cabeza mejoro las reacciones posturales, en fin. Causas simples, mentiras complejas, y yo creo que hay que ser exhaustivo en el análisis. Y yo creo que, bueno, vamos a dejar vestibular ahí porque si no se nos irá un poco la cabeza, y nunca mejor dicho. Fijaros, estamos hoy que lo damos todo nos parece muy interesante y encima hacemos chistes neurocientíficos. Así que, chicos, si no tenéis nada que aportar... Los neurochistes, podemos hacer un programa de neurochistes. Yo solo quiero llamar la atención de que en este capítulo no ha hablado todavía ningún gallego, y hasta que no hable un gallego podemos estar aquí toda la noche. Así que ir escribiéndole a algún gallego que tiene que hablar en este episodio, porque si no, no podemos finalizar. Así que, Cedric, tira ahí de agenda, y Manuel, y por favor pedid que algún gallego entre a decir algo, porque si no, esto nos va a traer mala suerte. Nos tocará poner acento al final, creo. Puede ser, que nos toque poner ahí en plan... galego. ¡Ay, mira la mode fala galego! Bueno, pues entonces, si no hay un gallego de verdad, podemos hacer un sucedáneo de Modesta, pero, a ver, lo suyo sería que traer un gallego, que estamos aquí los andaluces dándolo todo hoy, y no puede ser. Bien, pues iniciamos con corteza cerebral, y yo creo que va a ser muy rápido. Es decir, la corteza cerebral, al final, yo creo que los autores lo que rompen una lanza en decir que las formas más nuevas de locomoción y más elaboradas y que más grados de libertad manejan son dependientes de las cortezas, pero no solo dependientes de las cortezas. Y yo creo que también aquí vuelven a tirarle una piedra a la cara a todos los paradigmas más basados en reflejos y más evolucionistas y más evolutivos, quizá, ¿no? Entonces, yo creo que sobre la corteza cerebral, prácticamente ahora que lo dice, es que no tenemos mucha idea todavía de la importancia en las reacciones posturales. Sabemos que hay estudios en los que como que se analiza la latencia en la respuesta, y que parece que, bueno, que las reacciones posturales
porque se basa mucho en eso, las reflexógenas, ¿no? Por explicarlo así rápidamente, como han visto que muchas de las reacciones posturales tienen unas latencias de respuesta muy altas, pues deberían estar implicados los bucles corticales, porque es como que la respuesta se ha ido por ahí a dar una vuelta por la corteza y luego ha bajado. Pero dan la contra presentando varios estudios en los que incluso activaciones medulares, por redundancia, pueden tener tiempos de latencia medio largos y implicar solamente a la médula en modelos animales que han sido descerebrados, ¿no? Entonces, como que van haciendo ahí un análisis muy interesante de los neuromitos que tienen que ver con las cortezas y el equilibrio. Entonces, parece ser que ellos dicen que, bueno, lo que tenemos claro es que la corteza tiene que ver mucho con la rapidez de la respuesta en cuanto a perturbaciones que no son esperadas, ¿no? Que sería como la parte en la que tenemos que utilizar el foco atencional más consciente para adaptar la postura, que esto iría muy en la línea de lo que sabemos de aprendizaje motor, ¿no? De en fases iniciales del aprendizaje, como que las cortezas tienen mayor implicación en las reacciones posturales, porque es como que necesitamos estar analizando de forma consciente lo que está pasando, lo que estamos sintiendo y cómo se está desarrollando la tarea y qué cambios se están produciendo en el entorno. Y conforme eso ya se va repitiendo, pues ya ahí los ganglios basales van sacando sus reglillas y el cerebelo va tomando el control y automatizando las reacciones posturales. Entonces, ellos dicen, pues parece que tenemos claro que la corteza es muy necesaria en estas primeras fases de aprendizaje, en las cosas que no esperamos, que son nuevas, y que implican el movimiento voluntario en esas primeras fases. Luego hacen un resumencillo, pues bueno, sobre la corteza motora suplementaria y hablan sobre algunas áreas frontales que también, pues bueno, la premotora y todas estas áreas que ellos les llaman áreas motoras secundarias, pero que al final son la premotora y la suplementaria, en la elaboración de estos mecanismos reflejos, que ya no serían tan reflejos, sino que estarían como más mediados por la corteza. Lo que sabemos, volvemos a la clínica, es que los pacientes con lesiones corticales también tienen trastornos del equilibrio, incluso aunque sean lesiones corticales muy frontales, incluso aunque sean lesiones corticales que no afectan a áreas motoras de forma así específica. Y entonces, pues que bueno, que al final no tenemos muy claro si es como de forma reactiva o algo que se va elaborando. No tenemos muy claro si las reacciones posturales que acompañan al movimiento voluntario son las mismas que las que no acompañan al movimiento voluntario o son vías distintas. En fin, aquí como que los autores se entretienen poco, es quizá uno de los apartados más cortos de todo el trabajo y al final pues yo creo que hacen como más preguntas que respuestas, ¿no? Es como que expresan que sí, que si estudiar la médula es difícil y hay pocas cosas que tengamos claras en referencia a los reflejos medulares y el equilibrio, pues cuando ya te vas a niveles de complejidad más altos y te vas a niveles de redundancia cortical, pues que la historia se complica mucho. Entonces yo veo que pasan aquí un poco como como de puntilla y utilizan muchos términos como algún papel, seguramente estarán implicados, es posible que no sé cuánto, seguramente, parece ser que tendrán que ver, pero es verdad que son como mucho menos, tienen menos background ahí epistemológico y también mucha menos investigación. También tener en cuenta que este artículo, volvemos a lo mismo, tiene ya 10 años. Entonces es verdad que en este momento en el que escribe Horak, pues muchas de las técnicas de neuroimagen funcional que tenemos ahora disponibles no estaban tan desarrolladas y hoy en día pues sí, por ejemplo nosotros en el máster pues explicamos incluso el papel que tienen ya no la premotora o los suplementarias, sino ciertas áreas dentro de la premotora en las reacciones posturales y de movimiento que implican a estímulos internos, externos, a iniciativas, etcétera. Pero bueno, yo creo que para el tiempo en el que está escrito este trabajo, el tratamiento es exquisito. No sé qué os parece y si os parece, pues concluimos con la corteza cerebral, que era lo que teníamos previsto más o menos sobre neuroanatomía. Así que venga, contadme cosillas, ir participando, que ya mismo son las 9:30. Bueno, Yolanda, venga, habla tú. Voy. No se quiere apuntar nadie, nada más que yo. Que a mí me parece lo que a ti, que tenían ganas de terminar el artículo y fue como, bueno, pues esto ya, aquí vamos a decir que no sabemos mucho, que no hay mucho escrito y ya está. Y bueno, la realidad es que es así, que creo que de ahí lo que podemos sacar un poco más en claro es la importancia que tiene de cara a la anticipación. Y sí, parece que eso engrama
esas preparaciones posturales, ¿no? Esas anticipaciones posturales previas al movimiento podrían ir también en primeras fases cuando estamos aprendiendo a hacerlo, pues podrían ir dependientes también de esa preparación que tienen las cortezas suplementarias y premotoras antes de iniciar el movimiento, y que formaran parte del propio patrón, ¿no? Que fuese un patrón en el que primero aparece una activación anticipatoria, y luego aparece el movimiento en sí. Y yo creo que podría ir por ahí, porque sí que cuando vemos en clínica personas que tienen daños en áreas premotoras, suplementarias y demás, sí que vemos cómo sale una especie de alteración del equilibrio, principalmente en la anticipación, y cómo lanzan el movimiento sin haber preparado antes la postura, ¿no? Si quieres analizarlo de esa forma, sin haberse estabilizado mucho antes de lanzar. Entonces como que no aparecen esas anticipaciones de las que hablábamos antes en Cerebelo, pues tampoco aparecen en clínicas de este tipo de, por ejemplo, de motora suplementaria. Y allí ellos hablan del bucle que creo que aporta mucho. Y bueno, creo que lo podríamos estudiar también, que es ese bucle que hace el cerebelo con las cortezas prefrontales y con la suplementaria, en el que hay un pasaje por tálamo, evidentemente, y esos circuitos dentados, talámicos, suplementarios, pues sí que van muy en la línea. Y bueno, cuando vemos pacientes de este tipo, yo creo que también tenemos esa intuición, ¿no? De que parece que algo está fallando. Puede ser por propia desaferentación, o podría ser también porque estas áreas tengan que ver en primeros momentos. Yo creo que seguramente sea una mezcla de las dos cosas, por lo que sabemos a día de hoy a nivel de neuroanatomía. Pues estupendo. Si os parece, con esto vamos concluyendo el hora, que no hemos hecho nada. Es decir, ha sido 3 tardes, pero en realidad ha quedado mucho del trabajo de horas todavía por analizar. Pero que si os interesa, pues nos podéis dejar mensajillos en redes sociales y en los podcasts, y le podemos dedicar más tiempo, pues porque no hemos hablado de modelos internos, como decía Yolanda, no hemos dejado lo visual, que es una pasada de interesante, no hemos dejado muchas cosas. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que ser pesado, que como miniciclo, pues hemos estado ya, le hemos dedicado tiempo. Entonces, yo lo único que puedo hacer ya es recomendaros que os leáis el Postural Orientation and Equilibrium de Horak y de McPherson, que es de 2011, y que de verdad que vale mucho la pena. Es el capítulo 7 de un libro un poquito más amplio, y es verdad que este capítulo a mí me ha gustado y me ha parecido muy interesante, volvemos a decir lo mismo. y creo que es un convenio muy bonito. Muy interesante, y creemos que sí hemos entendido algo. Hemos entendido algo, sí, creemos que hemos entendido algo. Y de verdad que os animo a que os lo leáis. Entonces os dejaré la referencia en los podcasts, y de verdad yo creo que vale la pena dedicarle tiempo y saborearlo, porque volvemos a lo mismo. Al final es de los pocos artículos que yo he leído que de una forma clara, didáctica y muy bien estructurada te explican las implicaciones de la teoría sistémica sobre equilibrio y control postural, que no están, es decir, que como decíamos al principio del capítulo, venimos de toda una tradición muy reflexógena, muy evolutiva, muy de médula y de troncoencéfalo, y que todo lo explican con vestibular, propioceptivo y visual, te explican todo el equilibrio sin necesidad de hablar ni de entorno ni de tarea. Entonces, este artículo, sin nombrar a la sistémica en ningún momento, que además es muy llamativo, pues como que sienta las bases y te da muchos experimentos y mucha experiencia para poder asentar conceptos que son muy importantes. Y yo creo de verdad que vale la pena. Así que no conocemos a esta gente, ni ahora ni a McPherson, no tenemos nada, no nos pagan nada por hacer publicidad, pero de verdad que descargaros el artículo y haceros con él, porque vale muchísimo la pena. Y ya está. Si os parece, los que todavía no habéis participado, pues podéis alzar mano y hacer alguna intervención, y comentamos en 10 minutillos algo sobre el DEI de 2020, que al final yo creo que las conclusiones principales pues se pueden resumir una vez que ya hemos hablado y que tenemos todo este fondo de conocimiento desde el ORAC. Pues yo creo que ya podemos resumir en 5 minutitos
el otro artículo que yo creo que nos puede dar un poco de luz en qué pasa con la lateropulsión y en cambiar un poco el paradigma de análisis o no. No lo sé si lo tiene que cambiar o no, porque también el artículo tiene sus limitaciones y mira que está publicado en Neurology y que está muy bien escrito, pero algunas limitaciones desde la clínica y como neurofisioterapeuta yo por lo menos sí le he encontrado, y podemos resumirlo en 5 minutillos. No sé si Cedric, Manuel, Mode, Ana, os habéis leído el DAI por cambiar un poquito las voces y si no pues seguimos Pimpinela y yo hablando. Yo no lo he leído, así que estoy la Mode solo la vamos... A ver, ese Mode, resumen de la 5 Mode minutos, eso no quiere un ella ha venido aquí, la Mode ha venido aquí a que en 5 minutos le contemos el artículo. Ya está, ella... pues como echamos lo mismo que en el hora, me ahorras 30 páginas de artículo en inglés y que se lo contemos nosotros en 5 minutos. Pues eso sí, yo creo que la Mode se lo descargó, vio que estaba en extranjero y que era muy largo y ha dicho, esto me lo cuentan a mí en el Neurofisio Club rápidamente. Bueno, pues DAI lo que hace es un análisis sobre la lateropulsión. Entonces, básicamente, el resumen del artículo, si lo queréis en 2 minutos, hace una búsqueda bastante exhaustiva sobre lo que hay publicado en lateropulsión. Y aquí quizás sería la primera crítica que yo tendría que hacer. Cuando hace la diferenciación entre sustrato anatómico y tipos de lateropulsión, yo creo que en el carro de la lateropulsión mete distintas entidades clínicas que a nivel estadístico y a nivel de análisis puedan ser parecidas o a nivel de presentación, pero realmente luego desde el punto de vista de la experiencia como neurofisioterapeuta que tengo, es verdad que creo que aquí mezclamos un poquillo algunas entidades que no deberían ser mezcladas. Me explico, yo creo que en el término lateropulsión engloba una serie de síndromes clínicos, por así decirlo, de signos que aparecen que al final es, resumiendo mucho, todo el que se cae para el lado. Entonces sabemos que dentro de la gente que se cae para un lado, pues hay gente que se cae porque se colapsa hacia ese lado, que normalmente es el lado de la lesión porque se presenta una hipotonía y se presenta una falta de reactividad. Luego hay gente que empuja de forma activa hacia un lado utilizando el hemicuerpo en el que hay menos alteraciones del reclutamiento. Luego hay gente que se cae hacia el lado del apoyo porque no carga en el hemicuerpo más afecto y entonces se va tanto a equilibrarse hacia el lado que está menos afecto que al final termina volcándose hacia el lado afecto. Luego hay gente que se vuelca de lado, como decíamos a lo largo de todos estos 3 capítulos anteriores, por una falta de estabilización lateral. Esa falta de estabilización lateral puede ser por una alteración en los mecanismos predictivos, en el feed forward, puede ser por un problema en la métrica de la respuesta, puede ser, en fin. Si habéis escuchado estos 3 capítulos, os podéis imaginar que en el concepto lateropulsión habría que ser muy muy fino a la hora de definir. Y para mí el artículo de DAI, aunque está muy bien escrito, es verdad que no se centra demasiado en diferenciar las distintas entidades clínicas que podríamos denominar lateropulsión. Es verdad que DAI sí utiliza el artículo de Horak para hablar de la orientación postural y el equilibrio y sí se basa mucho en esta doble diferenciación. Por lo tanto, si os leéis el DAI después de escucharnos a nosotros y de leer el Horak, vais a entender mucho mejor el trabajo. Pero al final, la conclusión principal de estos autores, del artículo de DAI, es que en el desarrollo de trastornos de lateropulsión y en la alteración de la marcha, sobre todo en fases subagudo y crónico, hay como una especie de mayor peso de los mecanismos alterados de equilibrio que de otras entidades que clásicamente nosotros habíamos colocado en el centro de la etiología de estas lateropulsiones. Es verdad que clásicamente se le había dado mucha importancia a los trastornos sensitivos, a los problemas propioceptivos en automática, por ejemplo, ¿no? De si el cuerpo se siente peor, pues evidentemente ese mi cuerpo se apoya menos y entonces es más fácil caerse, ¿no? Pues estos autores no están de acuerdo con que eso sea prioritario. Tampoco están de acuerdo en que sea prioritario el trastorno de reclutamiento, tanto en automático como en volitivo. Es decir, la falta de fuerza y de reclutamiento para ellos tampoco es la piedra angular que explica la lateropulsión. E incluso los trastornos atencionales tipo heminegligencia, tipo trastornos puros del foco que se dan principalmente en lesiones parietales derechas, en hemiplegias por tanto izquierdas y hemiparesia, tampoco les parecen, según los datos que obtienen con su investigación, que sean
como los centros importantes que explican la lateropulsión. Y sin embargo, se van a analizar mecanismos de orientación postural y sobre todo de equilibrio y se dan cuenta que ahí sí hay una alteración importante y que posiblemente estos problemas de equilibrio sean mucho más explicativos y nos sirvan para hacer predicciones a largo plazo, mucho más que los trastornos sensitivos, motores y cognitivos, así en general y sobre todo el foco atencional, a la hora de explicar, por tanto, vuelvo a repetir, esta lateropulsión. Entonces esa sería como la conclusión del artículo. El artículo pretende cambiar un poco el paradigma, pretende cambiar nuestra forma de pensar y decir, no, Juan, mira, los trastornos sensitivos son importantes, los trastornos del reclutamiento son importantes, los trastornos del foco atencional son importantes, pero son los problemas en postura y en equilibrio los que más alteran la capacidad del paciente para deambular de forma autónoma, sobre todo en fases más como subagudo y crónico. Así que este sería mi resumen en 2 minutos, aportar lo que creáis conveniente y vamos concluyendo en 3-4 minutitos. Así que no sé, Yolanda, Mode ha dicho que no se lo ha leído, pero Manuel, Cedric, Ana o alguien de los que estáis abajo si queréis aportar algo sobre el artículo de DAI. A mí me gustaría añadir a eso, Juan, que a mí me ha llamado mucho la atención cómo hablan tan bien, igual que en ORAC, de modelos internos de verticalidad y cómo los sitúan lateralizados dentro de los hemisferios cerebrales, lateralizados en este caso más en el hemisferio derecho que en el izquierdo, hablando de cómo el pronóstico de pacientes que tienen ictus en el hemisferio derecho, por tanto en mi parecer a izquierda en cuanto a la capacidad de mantener la verticalidad y no hacer lateropulsión es bastante peor y por tanto es bastante peor también el pronóstico de cara a una recuperación funcional de la capacidad de estar de pie y de caminar. Y sin embargo, como personas que tienen un ictus en el hemisferio izquierdo, por tanto en mi parecer derecha, no hay tanto este tipo de problemas de lateropulsión. Si lo hay, son en agudo y en crónico ya no lo encuentran. De hecho, me resultaba muy llamativo como luego no podían analizar apenas datos un poco a medio plazo, que creo que eran 30-60 días lo que hacían, porque ya prácticamente todas las personas que habían tenido una lesión en el hemisferio izquierdo ya no presentaban lateropulsión. Y me gusta también. Dime. Sí, de hecho yo creo que es de lo que más me he quedado con el artículo del trabajo en general y que creo que es más aplicable a la clínica y que más me ha llamado la atención es ese gradiente temporal que establecen entre el porcentaje o la proporción de lateropulsión entre ictus izquierdos y derechos, como tú decías, y cómo eso iba aumentando en función del tiempo. Y tú te encontrabas que a los pocos días solo era 1,3 más o por 1,3 el gradiente más de ictus derechos que izquierdos, hablamos todo el rato de la localización lesional, sin embargo al mes ya era como 3 veces más en ictus derechos y como ya en su agudo ya se multiplicaba por 12 o 13, como que ya hacía una progresión ahí logarítmica casi. Entonces es verdad que me llama mucho la atención eso, que localizan la función en el hemisferio derecho y la hipótesis que plantean que es como una especie, sin nombrar a la diasquisis, pero sí es como que lo dejan entrever, ¿no? Como que el tiempo tiene mucha importancia a la hora de generar disfunción del equilibrio y la marcha cuando hay lesiones parietales derechas principalmente, o lesiones derechas en general, ¿no? Tampoco entran en mucho detalle. Creo yo que ese sería quizá lo que más me ha gustado del trabajo, ese estudio de a largo plazo diferenciar los gradientes entre unos tipos de lesiones y otras. Porque es verdad que en clínica sí es cierto que ahora que lo he pensado en mi experiencia personal, las lesiones hemisféricas derechas siempre han tenido como un toque más complejo a la hora de evolucionar. Aunque es verdad que tampoco me quito de en medio a los hemisféricos izquierdos y su aprasia y sus trastornos de este corte práxico de la marcha, que también se ven mucho, pero es verdad que los hemisféricos derechos en crónico siempre han tenido muchos más problemas, pues eso, de empuje y de caídas más peligrosas durante la marcha, ¿no? Entonces me ha parecido eso lo más interesante, es lo único que quería aportar ya sobre este artículo. Sí, son como fenotipos distintos de trastornos de la marcha, si quisiéramos describirlo así, que quizás sería también guay poder hacer un día
hay una descripción de cómo se comporta la marcha dependiendo de la zona en la que asienta la lesión, porque al final es algo que no se suele hacer. Y bueno, lo último que me gustaría comentar del artículo es que creo que también esa definición que hacen al final del pronóstico favorable de cara a recuperar la marcha, pues ahora que estamos ahí un poco en el mundo de que todo el mundo pide los pronósticos y demás, pues creo que puede dar como algunas ideas. Y hablan de que el tener capacidad de mantener el equilibrio durante ya las primeras semanas después del ictus, pues ya es un buen indicador de la capacidad que van a tener de recuperar luego la marcha. La severidad de la lateropulsión, ¿no? O la presencia de ella, evidentemente cuando no hay, parece que la recuperación va a ser bastante más favorable. Y luego hablan de una escala que yo no conozco, que es la escala contraversiva de empuje, la SCP, y habla de puntuaciones en esta escala y cómo con esas puntuaciones pues también podemos ver un poco cuáles serían las posibilidades de la persona, y te dan un dato que es que si al principio menor a 3,5, pues las probabilidades de que libere marcha después, a unos 60 días o así, va a ser bastante mayor. Sí, yo en esa línea, pues, una recomendación que es la BLS, la escala de Burke, que es la que utilizan también para medir la lateropulsión en el artículo de ahí, y que, bueno, la tradujeron Martín Nieto en 2019, está publicada en la revista de Neurología, y bueno, la podéis ver en internet, yo la tengo en Twitter también en mi hilo colgado, y también me resultó interesante por eso, porque es una escala como muy fácil para intentar objetivar un poquito la lateropulsión. Bueno, chicos, nos hemos colado mucho de la hora y media esta que nos hemos autoimpuesto. No sé, no hemos tenido mucho feedback sobre la duración de las sesiones. Conforme me imagino que vaya oyéndolo más gente en podcast y también participando en los directos, pues me imagino que nos iréis diciendo más, hoy pues se nos hace largo, se nos hace corto, o venga. El caso es que como no pagamos por el hosting de los podcasts, tenemos como mucho 2 horas por episodio, así que no nos podemos entretener mucho, y me gustaría agradeceros sobre todo a Yolanda, que ha sido mi pimpinela, mi dúo a lo largo de estos 3 capítulos sobre equilibrio, pero también al resto de la gente que había aportado y que había estado aquí con nosotros los directos acompañándonos. Y ya está. Si queréis, pues abrimos un poquito los micros para que quien quiera intervenga, aunque sea 30 segundos, dándonos las buenas noches o contando un poquillo algo. Y yo por mi parte, pues creo que solo agradeceros, que me ha resultado, vuelvo a repetir, muy enriquecedor la lectura tanto del DAI como sobre todo del ORAC, y que espero que este formato así de análisis de artículos os haya gustado y poder repetirlo muchas veces con vosotros, porque al final también es una excusa para leerme artículos y para preparármelo y compartirlo pues con todos ustedes, como dirían por aquí abajo. Así que abrimos micros si queréis un poquito y nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene que tendremos el capítulo 7. No sabemos todavía de qué va a ser, pero lo pensaremos a lo largo de la semana. Yo daros las gracias por el pedazo de resumen que habéis hecho, que me ha encantado. Yo creo que es 1 hora y media muy bien aprovechada, y habrá que escucharla de nuevo para intentar asentar todos los conceptos de los que habéis hablado. Muchas gracias. Buenas noches. Ay, así ya tenemos nuestro acento gallego en todos los podcasts. Juan, pues yo encantada de haber estado aquí debatiendo contigo de artículos y de clínica, que últimamente teníamos poco tiempo para hacerlo, y mira, al final, aunque sea con los podcasts, hemos tenido otra vez oportunidad. Pues nada, gente, muchas gracias, nos vamos despidiendo, os emplazo a la próxima semana, el miércoles que viene, que es Corpus aquí en Granada, que sale la Tarasca y todo eso, pero nosotros estaremos a las 8 aquí hora Madrid. Como ya está Clubhouse disponible en Android, pues podéis hacer difusión a todos vuestros conocidos. Tenemos todavía 90 y tantas invitaciones para el club.
y para que la gente pueda participar en los directos. Así que espero de verdad vuestros comentarios, vuestras críticas constructivas o destructivas, me da igual porque al final pues de todo se aprende. Y de verdad que gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos y por darnos la oportunidad un poquito de acompañaros y de contaros las cosas que opinamos, que al final, pues yo siempre digo que no hay mayor lujo que lo que uno cuenta le interese a alguien y que te deje un poquillo de su tiempo, de su vida, pues para dedicártelo. Así que chicas, chicos, vamos a poner ya la musiquilla, como yo digo, final, y nos vamos despidiendo. Así que buenas noches, pasároslo muy bien, tened cuidado con el virus, que todavía está el virus andando por ahí, aunque cada vez parece que menos, y cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo de Neurofisio Club, aquí en la sala específica del Club Neurofisioterapia en Clubhouse. Así que animaros y buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto. Buenas noches. Neuroconciencia, do caos a sinerxia.